Dios bendiga a todos, bienvenidos a un estudio más. Mire, le invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estudiar del versículo 4 al 6, o bueno, vamos a leer del versículo 4 al versículo 6, pero nuestro enfoque, nuestro estudio en esta tarde va a ser el versículo 6. Y vamos a hacer un enfoque sobre una frase que Pablo usa, que es una frase demasiada importante. En Efesios 4, capítulo 4 al 6, estamos leyendo de aquellas cosas que nos hacen uno, o que nos da la unidad como creyentes, como cristianos. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, escribe: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y aquí viene nuestro versículo clave para esta tarde. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oremos al Señor. Señor, le pedimos en esta tarde que nos des, Señor, entendimiento, que nos des, Señor, sabiduría, que nos des, Señor, un corazón que ame tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos has dicho por medio del apóstol Pablo, quien fue inspirado por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a voltear hacia Cristo, a mirar a Cristo con los ojos de fe. Ayúdanos, Señor, a ese fin, y que tu nombre sea glorificado en todo tiempo y en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, llegamos a un punto de este capítulo que podemos decir que es la piedra angular de nuestra unidad en Cristo. Pablo ha estado nombrando ciertas cosas que nos unen. Dice Pablo, regresando al versículo 4, hay un solo cuerpo, ¿verdad? La iglesia invisible, la iglesia o ese cuerpo que es unido, ya no importa si estás en China o si estás en Canadá o en México o en Chile. No importa dónde estés, somos parte del mismo cuerpo. Y hay un solo espíritu, ¿verdad? Un solo espíritu quien habita y mora en cada creyente, en todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Así como también vosotros fuisteis llamados, dice Pablo, en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, todos hemos recibido el mismo llamado. Tenemos la misma esperanza. Y es que Cristo venga por su iglesia, vuelva por nosotros y aparezca en gloria. Que Él venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿verdad? Tenemos un solo Señor, ese es el Señor Jesucristo. Una sola fe. Hay ciertas cosas que uno tiene que creer para ser considerado un cristiano, así como declaramos el cristianismo histórico. Y hay un solo bautismo. Yo la semana pasada dije que ese es el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo que nos une al cuerpo de Cristo, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales. Y al fin tenemos la piedra angular, podemos decir, la fuente de nuestra unidad. Y es que hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y bueno, la unidad de Dios está en todas las Escrituras, ¿verdad? La palabra nos dice en el Shema, en Deuteronomio: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, o el Señor uno es. El Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas, etc. La unidad de Dios es el fundamento de la unidad del pueblo de Dios. Porque nada más hay un Dios, solamente puede haber un solo pueblo. La unidad de la iglesia es tan indestructible, así como Dios es Él mismo indestructible. No podemos dividir la iglesia porque Dios no puede ser dividido.
Entonces sabemos que hay denominaciones, hay iglesias que tienen unas convicciones y otras que tienen otras, pero el cuerpo es uno. La iglesia invisible, la iglesia del Señor Jesucristo, es una. Y ahora hemos llegado al punto término de lo que está declarando Pablo. Ahora, hay muchos pasajes en las Escrituras donde podemos decir la Santa y Bendita Trinidad le da su ritmo al pasaje. Y aquí vemos uno de esos. Vemos que hay un Santo Espíritu, hay un solo Señor y hay un solo Dios y Padre de todos. Pero si no tenemos cuidado, si no ponemos atención, podemos llegar a ser como aquellos que divorcian este versículo de su contexto. Hay ciertos teólogos o escolásticos liberales que quisieran decir que aquí Pablo está diciendo, miren, es muy claro, Pablo está diciendo que Dios es el Padre de todos. Que Dios es el Padre de todo hombre y toda mujer, no importa si tienen fe en Jesucristo o no. Dios es, aquí dice Pablo, el Padre de todos. De hecho, muchos teólogos han tomado un versículo como este para respaldar a esas afirmaciones totalmente no bíblicas, completamente no bíblicas. A menudo la gente citará este versículo y dirá lo siguiente: Dios es el Padre de cada persona sin excepción. Ahí lo dice, Dios es el Padre de todos. Pero mi hermano, mi hermana, no hay más grande equivocación que divorciar un texto de su contexto. La primera regla de la hermenéutica o del estudio bíblico es contexto, contexto, contexto. Eso es lo que debe de guiar nuestro entendimiento de qué está diciendo este versículo. Con la iluminación del Espíritu Santo y la consideración del contexto llegaremos al punto correcto, llegaremos a la teología correcta. Primeramente, vamos a hablar de una cosa. Vamos a hablar de que Dios es Dios eterno y es un Padre eterno, o eternamente ha sido Padre, porque el Hijo siempre ha existido juntamente con Él. Ese va a ser nuestro primer punto en esta tarde. Primeramente, Dios ha sido Padre desde la eternidad. ¿Por qué? Porque el Hijo ha existido con Él desde la eternidad. El segundo punto que vamos a considerar hoy, y quizás aquí venga lo que se va a debatir más, o lo que va quizás aquí venga lo más controversial, quizás aquí venga lo más problemático para unos. Pero Dios solo es el Padre de los cristianos y solo los cristianos, porque Él nos ha adoptado. Dios no es el Padre de todo el mundo. Ese es punto número 2. Que Dios solo es Padre para el cristiano y no para el mundo entero. Entonces, primero, Dios es un Padre eterno porque Dios, el Hijo, siempre ha existido al lado del Padre. Dice, es más, Juan, que Él ha existido en el seno del Padre. Dice Juan 1:1, si quiere voltear ahí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y luego brincar al 14. Pero en Juan 1:1, Juan dice, en el principio existía o era el Verbo, y el Verbo estaba o era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es ese Verbo? El Señor Jesucristo, en su forma antes de la encarnación. Dice versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, o en el principio, antes de que hubiese tiempo, el Verbo, el Hijo, ya existía con Dios. Y versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ¿cómo sigue Juan en el versículo 14? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora llegamos a una palabra muy clave, porque Cristo, el Hijo de Dios, Juan nos acaba de decir, Él es el Hijo eterno del Padre. Él ha existido eternamente, juntamente
con el Padre. Pero ahí en el versículo 14 nos da una clave para poder entender la diferencia entre la relación de Cristo y el Padre y el cristiano y el Padre. Porque ahí en versículo 14, como a mediados del versículo, a la mitad del versículo, dice, gloria como del unigénito del Padre. Juan usa una palabra muy clave, una palabra muy importante. Él dice, el Hijo, Cristo, es el Hijo unigénito del Padre. Ahora, esa palabra ha sido la fuente o la base de mucha controversia en la historia de la Iglesia, pero la palabra muy sencillamente significa, es la palabra es la traducción de la palabra griega que es monogenes. Mono significa uno, genes significa en su género o en su clase. Entonces, esta palabra significa que Cristo es el único en su clase o el único en su género, o es decir, en otras palabras, el único miembro de una familia o de un género. Ahora, más adelante vamos a ver cómo es que nosotros, los cristianos, somos llamados hijos e hijas de Dios. Pero no se equivoquen, Cristo es el único Hijo unigénito. No hay nadie que se compara a Él. Recuerde qué sucedió en el bautismo del Señor Jesucristo. Dice en Mateo 3:17, de repente vino una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo, el amado, en quien yo soy placido, o el cual me ha placido. Ahora, no sé de usted, pero yo nunca escuché algo así en mi bautismo. Y si alguien dice que escuchó algo así, bueno, está equivocado o está peor mintiendo. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado, el Hijo unigénito del Padre, en su bautismo, se escuchó la voz audible del Padre. Y el Padre que dijo, este es mi Hijo unigénito, el cual me ha placido. Es más, el Señor Jesucristo dice en Juan 17:3-5, esta es la vida eterna. Ahora, ¿quién no quiere saber qué es la vida eterna? El Señor dice así, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, escuche cómo dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, el Hijo, antes que se estableciera el mundo, Él ya estaba en gloria con el Padre. Él ya tenía gloria juntamente con el Padre. Dijo Agustín, podemos llamarle un padre de la iglesia primitiva, él dijo, muéstrame una llama sin luz o un fuego sin luz y yo te mostraré al Padre sin el Hijo. En otras palabras, es imposible. No existe ni un fuego que no dé luz y tampoco no existe el Padre sin el Hijo ni por un momento. El Padre siempre ha sido el Padre. ¿Por qué? Porque siempre ha estado a su lado su Hijo unigénito. Entonces, Dios es un Padre eterno. Dios es eternamente Padre porque el Hijo, el Señor Jesucristo, siempre ha existido juntamente con Él y, por supuesto, con el Espíritu Santo. Ahora, nuestro segundo punto. Dios solamente es Padre para el cristiano y no para el mundo entero. ¿Por qué puedo decir esto? ¿O cómo puedo decir esto? ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque no todos los que han nacido pueden llamarle a Dios Padre. La palabra es muy clara en este punto, que para poder tener ese privilegio de llamarle a Dios como Padre, tienes que nacer de nuevo. No puedes venir al Padre si no vienes por el Hijo. La Biblia lo explica, que uno entra en esta relación íntima con el Padre, no por nacer en la carne, no por la naturaleza, sino que por el Espíritu. En Juan 6:44 el Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Entonces,
el Señor Jesucristo dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y en el otro lado dice el Señor Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar al Padre? La respuesta es muy clara según las Escrituras. El Espíritu Santo tiene que causarnos a nacer de nuevo. Dios tiene que impartarnos o darnos esa fe que cree en el Señor Jesucristo. Y creyendo en Él, tú y yo recibimos el privilegio, el don, un privilegio tremendo de poder llamarle a Dios Padre mío o Padre nuestro. En Juan 8, 38 al 47, el Señor Jesús le está hablando a algunos hombres, podemos decir fariseos, y están queriendo acusar al Señor Jesucristo. Están diciendo que Él obra con el poder de Satanás, están diciendo que Él está cometiendo blasfemias, etc. Y el Señor Jesucristo les responde así, para que veamos que no todos los que nacen son hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces el Señor Jesucristo en Juan 8, 38 al 47 dice, yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Ahora, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras, escuche, de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un Padre, es decir, Dios. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Versículo 42 de Juan 8. Dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, o tuvieran amor por mí, o me amaran si Dios era vuestro Padre. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Sois de vuestro padre? ¿Qué dice Dios? No, de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, Él escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis. Escuche, porque vosotros no sois de Dios. Ahí lo tenemos muy claro, mi hermano y mi hermana. No todos los que nacen de carne y sangre o carne y hueso son hijos de Dios. Solo aquellos que aman al Señor Jesucristo son los hijos de Dios. Es más, un día le vinieron al Señor Jesucristo y le dijeron, tus hermanos y tu madre te están buscando. ¿Y cómo respondió el Señor Jesucristo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Juan 1, versículo 2 al 13, un versículo glorioso. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Escuche cómo dice Pablo escribiéndole a los Gálatas. Él dice en Gálatas 3:36, pues todos sois hijos de Dios por naturaleza. No, mediante la fe en Cristo Jesús. También allí en Efesios, en este mismo libro que estamos leyendo, si regresamos al versículo 2 y leemos el capítulo 2, si regresamos al capítulo 2, versículo 19 de Efesios, dice,
Dice Pablo, así pues, ya no sois, significando que en un tiempo éramos, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, y escuche, y sois de la familia de Dios. Ahí está diciendo Pablo muy claro, en algún tiempo no éramos familia de Dios, pero ahora somos conciudadanos y somos de la familia de Dios. Pero con todo eso, aún así alguien pueda decir, hermano Rodrigo, pero ahí Pablo dice que hay un solo Dios y Padre de todos, y yo tengo que aceptar lo que dice las Escrituras. Y bueno, tiene razón. Tenemos que aceptar lo que dice las Escrituras. Regresemos a capítulo 4, versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora, esa palabra todos es muy fuerte, ¿no? Pero tú y yo tenemos que determinar qué se está diciendo con esa palabra todos. Porque si no me equivoco, y no creo que me equivoco, Pablo no le está escribiendo al mundo. Pablo le está escribiendo, capítulo 1, versículo 1 al 2, al pueblo de Dios. Pablo dice así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿A quién le escribe Pablo? A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. A todos estos, Dios les ha concedido el privilegio de llamarle Padre. Por eso Pablo puede decir, todos tenemos un Dios y Padre de todos, porque le está escribiendo a creyentes. Pablo no le está escribiendo al mundo. Él no le está escribiendo a aquellos que odian a Dios. Él no le está escribiendo a impíos. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, a los santos, los miembros de ese un solo cuerpo, aquellos que han sido llenos de ese un solo espíritu, aquellos que comparten en esa una esperanza, aquellos que tienen un solo Señor, aquellos que confiesan la una sola fe, aquellos que han recibido el un solo bautismo, aquellos que pueden decir tenemos un Dios y Padre de todos nosotros, porque todos creemos en el Señor Jesucristo. Segundo, ¿cómo puedo saber que Pablo no le está escribiendo al mundo? Porque él dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Y bueno, claro, Dios está sobre todo el mundo. Pero mire cómo dice, por todos y en todos. Ahí está nuestra clave. La palabra es muy clara. Dios no mora en todos. Dios no hace su habitación en los pecadores que odian a Dios. Dios no mora en ellos. Dice la palabra que Dios mora en aquellos que han nacido de nuevo, que Dios viene por su Santo Espíritu y hace su habitación en los que creen en el Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, sí, por creación, pero es más, es nuestro Padre espiritual por regeneración, porque hemos nacido de nuevo, y la unidad de la iglesia está fundada sobre esta doctrina. Solo hay una iglesia porque solo hay un Dios y Padre. Hay un solo Señor, hay un solo Espíritu. Este es el privilegio de ser cristiano, que le podemos llamar a Dios Padre. Y su Espíritu está en nosotros y mora en nosotros, y ese Espíritu Santo nos testifica que somos hijos e hijas de Dios, y por ese mismo Espíritu tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. Pero la palabra es muy clara. Tú y yo no podemos decir que tenemos un mismo Padre si no nos amamos los unos a los otros. Si no tenemos amor por nuestro prójimo, no podemos decir que amamos a Dios, nuestro Padre. Porque Dios es amor. Y el que no ama no tiene el amor de Dios. Él está sobre todos
y en todos. Dice Charles Hodge, esta es la cima del monte, ser lleno por Dios, ser lleno de su presencia, ser controlado por Él. Esto es llegar a la cima del monte, a la cima de toda la excelencia de la creación. Esto es toda bendición, esta es toda la gloria. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios y decir, Abba, Padre. Lo que sale de esto es esto: la iglesia es una porque Dios es uno, y porque Dios es uno, la iglesia es una y debe de ser una. El fin de la elección, el fin de la predestinación es la alabanza de la gloria de Dios, la alabanza de la gracia y la gloria de nuestro Dios. Él nos ha predestinado para adopción como hijos. Efesios 1, 3 al 5. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué hizo Dios? En amor nos predestinó para adopción como hijos. ¿A quién? A los cristianos. Para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Este es el privilegio del cristiano, de que Dios nos ha adoptado a su familia, de que Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, vino para redimirnos, tomó la forma de hombre, tomó una forma de esclavo para hacer la voluntad de Dios y redimir a sus hermanos. Y por eso dice el Señor Jesucristo en Hebreos: no se avergüenza, dice la palabra, de llamarnos hermanos. Porque todos tenemos una misma fuente, es decir, un mismo Padre. Por eso muy comúnmente se habla así de la salvación, de que Dios el Padre lo planeó, el Hijo lo cumplió y el Espíritu lo aplicó. Entonces ninguno de los escogidos o de los elegidos de Dios al fin y al cabo pueden perderse. Dios nos ha predestinado para adopción para sí mediante Jesucristo, para la exaltación de la gloria y de su gracia. Nadie se puede ganar este privilegio. Nadie puede trabajar para entrar al reino de Dios. El joven rico se equivocó cuando preguntó: buen maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Porque no hay nada que podamos hacer, hermano, hermana, amado, amada. Cristo lo ha hecho todo. Cristo todo lo cumplió. Él dijo: consumado es. Lo que nos toca a nosotros es creer. Y con esa fe nos aferramos a esa realidad, a la promesa de Dios. Hay un solo Dios y Padre de todos. Y dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a veces sentimos que nuestro Dios y Padre está muy lejanos. A veces no sentimos la convicción de esta realidad, de que Dios es por nosotros y para nosotros, y de que Dios nos ama. Le invito a que vaya conmigo a Romanos 8, 31 al 38. Y lea este pasaje cuando venga la lucha, cuando vengan las pruebas, cuando sientas que Dios se ha olvidado de ti. Cuando pienses que Dios no te ama. Cuando digas: quizás Dios se ha olvidado de uno de sus hijos. Mi hermano, primeramente, le costaste demasiado al Señor Jesucristo. Él no se olvidará de ti. Pero segundo, lee este pasaje. Entonces, Romanos 8, 31 al 38. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo Jesús, el Hijo unigénito, es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, hermano, hermana, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o si quiere también meterle ahí, o coronavirus, o cualquier otra cosa, depresión, no. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a la muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, escribe el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 10, 27 al 29, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Regresando a Romanos 8, 14 al 17, el apóstol escribe: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de la esclavitud o de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, oye, qué hermoso, también herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cierro con este pasaje más. Juan 14, 2 al 3. Hermano, si estás luchando, si estás batallando, escucha las palabras del Señor. Porque tu Padre te ama. Y la palabra dice así: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esta es la palabra de Dios. Esta es la promesa del Señor Jesucristo. Nuestro Dios no nos juzga. Nuestro Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo unigénito, el cual no escatimó. Él lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no juntamente con Él nos dará todas las cosas? Bendito sea, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él que es el Dios y Padre de todos los que creen. Dios me los bendiga, hermanos. Muy pronto, primero Dios, nos vemos. Amén.